delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor. Hemos dejado la clase ya un poquito para resumir solamente acerca del arpa, ¿verdad? El arpa fue un instrumento anterior a lo que es la creación de la tierra. Ya en el cielo, Apocalipsis 5:8 nos dice, ¿no?, que los 4 ancianos, los 4 seres vivientes tenían arpas. Y no solamente ellos, sino toda la multitud se llenó con arpas. Y no es como decimos, no arpas literales. Si en cierto sentido el arpa que hemos visto, los anteriores estudios eran literales, en el cielo no. Nosotros conocemos lo que es el arpa. El arpa es algo que sale de nosotros mismos. Por eso toda la multitud cantaba, ¿ya? Entonces era un instrumento ya creado en el cielo, ¿ya? Era una herramienta para la alabanza y la adoración. Eso nos ha hablado Apocalipsis, que hemos estudiado, porque las multitudes, todos tocaban con arpas. Y dice la Biblia, ¿no?, que era como un sonido de arpas, era como un coro de cantores que se acompañaba tocando arpas. Entonces las arpas fueron un instrumento anterior. Cuando ya aparece en la tierra, aparece con un individuo que se llama Jubal, ¿ya? Y desde ahí el arpa aparece en la tierra. Pero la pregunta es, ¿no?, si el arpa tenía una connotación especial allá en el cielo, ¿cuál es la situación en la tierra? La Biblia dice que Lucero, el ángel que estaba con el Señor, el querubín protector, él se tuvo todo este conocimiento y se lo trajo a la tierra y agarró el arpa, la alabanza, la ejecución musical y la tornó, pues la desvirtuó totalmente. Y por eso en Génesis 4:21 encontramos el primer hombre que es músico en la tierra, ¿no?, en el sentido de que ejecutaba, pero el músico por excelencia en la creación es Lucero. Y este hombre Jubal significa fluye, corre, corriente, música, ya como carnero, porque no es el verdadero carnero, y es una forma de manipular. Este es el padre. Padre significa el fundador, en posición social, el primero, el originador. Ya eso hemos hablado en la anterior clase. ¿Ya? La palabra tocar es tafaz, manipular, eso dice el griego, atrapar, sujetar, apresar y manejar. Entonces la música que vino con este primer individuo con una influencia de atrás era una música que atrapaba, que agarraba. A medida que vayamos viendo más después, vamos a ver mucho de esto, de la música, de su forma de manejar. Entonces Jubal fluía, ¿ya? Jubal corría con la música, pero una música que atrapaba al ser humano y que la agarraba. Vamos a hablar de la prostituta que da vueltas, vamos a hablar de muchas de estas cosas. Solamente recordando, esta alabanza, en vez de traer el trono de Dios, traía el trono de la iniquidad. Entonces era una forma de traer la presencia del enemigo. Entonces todos estos que estoy hablando, estos individuos que empiezan con Jubal, son quienes atraen el trono de la iniquidad, ¿ya? Entonces hemos visto esa situación. Quiero ir a lo que nos toca hoy, ¿ya? Para los que no han venido, está ya en el video y ustedes pueden verlo. Toda esta situación que hemos hablado se dio desde ese instante en la creación mismo con el arpa, y luego en lo que hemos hablado con Jubal, ¿ya? Algo que habíamos notado, ¿se acuerdan?, es que el arpa no aparece con los cristianos, aparece con la generación de Caín, especialmente con Jubal. Y Jubal, su descendencia, su padre, su abuelo era Caín, su padre era Lamec. Ahí empieza la poligamia, empieza todo. Entonces, pero lo que es grave, lo que habíamos dicho, es que no aparece el arpa en los cristianos. Entonces algo había perdido, el pueblo había perdido esto. Entonces la generación de todos estos empieza con Caín, Enoc, Mehujael, Metusalén, Lamec y Jubal, ¿ya? Y no hay una situación de alabar al Señor. Y todos los nombres más o menos nos dan el detalle de que la música fue usado mal. Ahora, la consagración, porque hay un Enoc en la descendencia de Caín, un Enoc con Jubal, es entregar al Señor, consagrar. Y esa música fue consagrada al Señor en lo que hemos dicho, ¿ya? Yo quiero ir un poco a lo que nos toca hoy.
La música fue consagrada al enemigo y no al Señor. Entonces Dios necesitaba restaurar la alabanza. Y el arpa debería volver a las personas, a los que Dios había creado. Y uno de los que agarra el arpa es David, ¿ya? Y él es David quien restituye la alabanza y vuelve a ser como el principio. Veremos lo que nos toca hoy, perdón. También hemos hablado de esta situación, como la alabanza se ha distorsionado terriblemente y ya no es lo que hay. Entonces, una de las cosas que era importante era volver al arpa. Si el arpa había sido quitada, uno de los hombres que restaura la alabanza y la adoración es David. Y David, cuando toma el arpa, restaura la situación de lo que fue en el principio. Porque cuando Lucero tocaba, dice que la alabanza en el cielo era terrible, era algo que llenaba todo el universo. Y esa alabanza era para Dios. Pero cuando llegó Jubal con Lucero que había caído, toda la alabanza se distorsionó. Entonces este hombre David fue el que agarra el arpa y ya no fluye para el mundo, sino fluye para el Señor. Y libera, ¿no?, al espíritu atormentado que tenía Saúl, ¿ya? Veremos ahora esto que quiero con ustedes hablar. Perdón. El arpa quinor, desde ahí vamos a ver. El arpa quinor, ¿ya? El primer libro de Samuel, capítulo 16, 23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa. Ahora, yo me hago una pregunta: ¿qué arpa? Hay una arpa de Jubal, hay una arpa que fluye hacia el mundo. Ahora, las arpas en sí mismo son las mismas, o sea, yo no puedo decir por decir la batería es diferente a la del mundo o la guitarra es diferente al mundo, el bajo es, no, exactamente tienen las mismas cualidades, el mismo material y etcétera, etcétera, que las identifica. Pero la diferencia es que los instrumentos que hay acá son consagrados para el Señor. Por eso Enoc prefigura de que se debía consagrar, y por eso David y con Abel se termina eso, ¿no?, con Enoc en la consagración. Ahora, este arpa que tocaba David era bien distinta al arpa que tocaba Jubal, que fluía. Y por eso la palabra arpa es quinor, ¿ya?, que significa rasgar cuerda, arpa, lira, arpa o cítara. De ahí viene la palabra guitarra, quítara, que viene, ¿no? De ahí viene la palabra guitarra. Ahora, se dice que la arpa más antigua que existía era muy sencilla, no era como la que conocemos ahora. Bueno, tal vez algunos no conocen, ¿no?, una arpa, pero no era igual. Dice que la arpa antigua constaba de 3 cuerdas, ¿ya? 3 cuerdas. Pero paso a paso, una vez que se fue evolucionando la música, se pasó de 4 a 6, incluso a 12 y hasta 18 en Egipto. Entonces el arpa fue evolucionando en su sentido rítmico, melódico, armónico, fue evolucionando el arpa. Ahora, el primer instrumento que aparece en el cielo es el arpa. El primer instrumento que aparece en la tierra es el arpa. Y en todo el Pentateuco es el arpa el que va a correr, es el arpa que aparece, ¿ya? Es el arpa como principal instrumento. Por eso cuando leímos Génesis 4:24 dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces el arpa aparecido es el instrumento que más se menciona en el Pentateuco, ¿ya? El arpa. Ahora les dije, su inicio, su aparición del arpa no es tan en la tierra. El arpa ya estaba desde tiempos antiguos. Ahora no sé si desde antes de lo que nosotros conocemos, porque hay un tiempo que es el Olam, y el Olam es las eternidades pasadas, que la Biblia nos habla muy poco, pero desde ahí el arpa ya existía. ¿Cuándo apareció en la tierra? Con este personaje que llamamos que es Jubal, ¿ya? Entonces este origen ya era desde los cielos. Pero la pregunta que hago ahora, y me preguntaba yo, esta arpa que tocó David no podía ser la misma arpa que tocó Jubal, porque el arpa de Jubal fluía hacia el monte, agarraba, atrapaba, manipulaba. Entonces la iglesia no está llamada a manipular, no está llamada a aprovecharse de las personas ni de los hombres. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a presentar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que el Espíritu de Dios fluya. Entonces no es el arpa que tiene el enemigo. Entonces, ¿dónde se originó el arpa de Jubal? ¿Ya? En Grecia, hermanos, en Grecia, cuando se construyó las primeras arpas tenían 3 cuerdas, y estas 3 cuerdas eran dedicadas a 3 musas. Las musas eran divinidades. Existieron musas en periodos distintos, ya las musas canónicas, las musas délficas. Había musas que su principal propósito era agarrar la música, las artes y muchas de estas situaciones. Las primeras musas que nos habla la mitología, ya son las 3 musas
que tienen las tres notas, se dice la grave, la aguda, nete, mese y pate, ¿ya? Entonces son tres musas que agarraban desde lo más grave hasta lo más agudo, ¿ya? Dentro de la escala musical. También se la refiere en el universo. Cuando entremos la música en el universo vamos a encontrar eso. Esta palabra nete que estamos hablando prefiguraba a la luna. Entonces la música misma dice que tenía una situación cósmica en el universo. En una lección que estuvimos anteriormente, vimos, ¿no?, cómo en el universo había música y cómo a través de un satélite encontraron que había música en los planetas, en el movimiento existente. Entonces desde antes había música, y por eso se dice que estas musas, desde la mitología griega, agarraban lo que es la luna, el sol y el extremo, Urano. Entonces todo lo tenían como escala musical, pero estos tres en un principio eran los más principales. Entonces las arpas eran dedicadas a estos tres personajes, a estas tres musas que agarraban y ejecutaban, y las musas eran inspiradoras de la música. Entonces no puede ser el arpa que tocó David, de ninguna manera. Eran entidades femeninas, ¿ya? Eran divinidades femeninas que la mitología nos habla. Ahora, musas de Delfos. Delfos era un templo donde Apolo era el dios ahí. Apolo es un dios que manejaba estas musas. Tenía sus hijas, que eran todas musas y que manipulaban la música, la poesía, todo eso. Entonces estas musas representaban las cuerdas de la lira, ¿ya? Le estoy hablando de la arpa, ahora que es de la lira. Entonces cuando vemos a Jubal, si es anteriormente, la pregunta es ¿qué inspiración tenía? ¿De dónde venía su inspiración? Cuando hablamos de las tres, está primero Neté, musa de la primera cuerda, ¿ya? Y Mesé, musa de la cuerda media, e Ipaté, musa de la cuerda superior. Entonces la música se ejecutaba así, con estas musas, con estas divinidades, que también tiene una situación cósmica en el cielo donde existía la música. Y desde ahí empieza todo esto. La mitología habla que uno de los creadores del arpa o de la lira era Hermes, ¿ya? O Mercurio, el dios mensajero, ¿ya? Hermes, ¿ya? Entonces dice que Hermes inventó el arpa. Entonces, según la leyenda, el mito dice que este hombre está ligado especialmente con el culto a Apolos, porque le dio esta lira. Enseguida le cuento la situación. Entonces esta lira se convirtió en el principal instrumento para adorar a los dioses olímpicos, a los dioses del Olimpo, o por el otro lado a los titanes que existían. Entonces era un instrumento principal, y lo que se hacía era agarrar esta lira, que si usted se da cuenta tiene caparazón de tortuga, que era la caja sonora, y las cuerdas estaban hechas de las vacas del ternero, que enseguida le explico cómo fue. Pero la situación de Hermes y de Apolos era enseñar a los jóvenes la música. Y estos jóvenes, cuando interpretaban la música, tenían que estar bajo esta escuela de Hermes y de Apolo y de las musas. Entonces las musas les inspiraban a ellos la música. Me llama la atención porque la Biblia también habla de eso, ¿ya? En 1 Samuel 10:5 dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces antes las escuelas proféticas, una de las cosas que enseñaban era la música. Ahora, lógicamente, si hablo de música ya está mal, porque viene de musas. Entonces le podía decir, ¿no?, lo que dice la Biblia, les enseñaban a hacer sinfonía, les enseñaban a hacer la música de Dios. Entonces cuando llegaban a estas escuelas, si bien les enseñaba la palabra de Dios y cómo entender las profecías, también les enseñaban la alabanza, porque a través de la alabanza y de la música y de la instrumentación, ellos recibían inspiración. Bien parecido a lo que dice, ¿no?, la mitología griega, pero la inspiración venía de Dios. Entonces ellos profetizaban, pero bajo otro espíritu. No estoy hablando del espíritu de las musas, sino el Espíritu Santo de Dios que venía sobre los hombres y profetizaba. Y dice que Saúl profetizó ahí, y con los profetas que estaban cantaban. Ahora también esta palabra que estoy hablando en 1 Samuel me habla de profetas jóvenes, ¿ya? Entonces la escuela que hacía Samuel tenía una escuela de profetas, Eliseo y Elías tenían escuelas de profetas, donde les enseñaban a hacer música. Perdón por seguir usando ese término. Les enseñaban a ejecutar melodía al Señor. Entonces estas escuelas se instauraron. ¿Y quiénes eran los principales estudiantes? Los jóvenes. Ahora Hermes hace lo mismo.
¿ya? En la mitología que les estoy hablando, ¿no? Su principal instrumento era la lira, pero enseñaba ¿a quién? A los jóvenes. Ahora, vamos a ver un poco cómo se originó. Dice que este Hermes, casi recién nacido, algunos dicen a los 4 meses, era un niño muy precoz, le estoy hablando de la mitología, dice que se levantó, ¿ya? Se levantó y fue a robar el ganado, porque Apolos dice que era pastor, tenía ganados y rebaños, fue a robarle a su hermano Apolos, así niño como era, salió y corrió, dice, a robarle, justamente en Tesalía, donde estaban sus terrenos de Apolo, y le robó. Entonces cuando le roba el ganado, dice que corre con todo el ganado y se oculta en una gruta, la gruta de Sileno se llama, ¿ya? Y ahí es donde él, cuando está con eso, vuelve a su casa, duerme como un bebé. O sea, le cuento un poquito lo que dice el mito, ¿no? Apolos va y se queja y dice, no, me ha robado Hermes. Entonces su mamá, que también era una ninfa, lo ve, dice, pero ¿cómo te va a robar Hermes si es un bebé en la cuna que está? Entonces viene el dios Zeus, dice, le increpa, él es devolver. Ya, devolver lo que ha robado. Entonces Hermes vuelve a esta cueva y dice que agarra a un buey y mata en 12 partes para hacer un sacrificio a los dioses del Olimpo, a los 12 dioses del Olimpo, y ve una tortuga. Y cuando ve la tortuga dice, me vas a servir, me vas a dar honor. Lo vacía totalmente la tortuga y con las vacas sacrificadas agarra los intestinos y hace las cuerdas. Y ahí aparece lo que es la primera lira. Pero yo le estoy hablando de epopeya, de un mito que existe, pero estas cosas a veces me llaman la atención en lo que existe a veces en la iglesia, en las cosas que tenemos y las que tenemos que entender. Cuando se hicieron los primeros instrumentos en la Biblia, dice que David hacía también de intestinos, ¿no? Pero no de vaca, sino de cordero, y que no era algo común, sino que representaba al cordero que iba a venir. Entonces era una música sagrada. En cambio este Hermes hace de los intestinos de la vaca y del caparazón de la tortuga, y así aparece la primera lira. Entonces dice que Apolo llega, yo un poquito he tratado de resumir. Entonces cuando Apolo va a buscar el rebaño, lo encuentra pues a Hermes y a todo el ganado que había robado, pero dice que Hermes estaba tocando la lira, ejecutando, y la música era tan preciosa que Apolo quedó totalmente extasiado con la música, subyugado, y hacen un negocio. Es el primer negocio que existe entre un fabricante de instrumentos y su cliente, y nos recuerda al primer negociante que hubo en el cielo, ¿no? Y fue, dice la Biblia, Lucero, que hizo contrataciones, negocios en el cielo para bajarlo del trono al Señor. Entonces hace un contrato, un negocio, y le dice, no, dame la lira y yo te doy el ganado. Entonces Hermes se queda con el ganado y Apolo se queda con la lira. Desde ahí dice que Apolo se convierte en dios de la música, en dios de la adivinación. ¿Ya? Entonces Hermes se queda con el rebaño robado y Apolos con la lira. De ahí viene la palabra chelis, chelo, ¿ya? Que viene del caparazón de la tortuga, y de ahí viene la palabra cítara o quitara, que es. Entonces así evoluciona. Pero si nosotros nos damos cuenta, he querido un poquito hablar de esto, no tiene que ver nada con las cosas del Señor. No puede ser este instrumento que tocó David, tenía que ser algo muy especial. Entonces Apolo se quedó con la lira, y con este instrumento él guió a sus 7 hijas, que son las 7 musas, que ellas son las musas de Delfos, otras musas que aparecen porque hay varias, que son musas y diosas cantoras y ejecutoras de la música, de letras, teatro, canto, danza, etcétera, etcétera, ¿ya? Y se convierte en lo que es la primicia en el universo, en la música que existe. Entonces a quienes manejaban las musas, en este caso a Apolo, se le llamaban musageta. Entonces agarraba. Ahí aparecen las musas y de ahí aparece el término música, ¿ya? Entonces el término musique, ¿ya? Para hablar, representa en la antigua Grecia una amalgama de ¿qué? Sonido, poesía, danza, gimnasia, y hace referencia al arte de las musas. Entonces la música deriva de esta palabra, musa. Entonces de ahí viene músico, ¿ya? Entonces, por eso yo decía, ¿no? Desde las primeras clases que grabábamos, decía, hablar de música es hablar de quién, de las musas. Y cuando hablo de musas, hablo de qué, de sonido. Hablo de qué, poesía, hablo de danza, hablo de gimnasia y todo lo que significa al arte, a todo lo que es artes, y en especial a las musas. Entonces de ahí viene toda esa situación, lo que es música.
Entonces, pues decimos, ¿no? En la Biblia, cuando habla de música, se refiere solamente uno en Apocalipsis, cuando Dios condena y va a destruir todo sonido de arpas, liras, porque era música derivada de las musas. Cuando la Biblia habla de música en el sentido de que nosotros entendemos, es sinfonía, ¿ya? Es sinfonía. Estas musas estaban en el santuario de Delfos, que era el santuario de Apolos, y ahí había una sacerdota pitonisa. Ya dice que Apolos mató una serpiente pitón y le quitó la sabiduría y la adivinación. Por eso las sacerdotisas se llaman pitonisas. De ahí viene todo esto de la adivinación. Entonces se convirtió en un oráculo, en alguien que adivinaba, ¿ya? Y ahí empezó las competiciones musicales y los festivales, ¿ya? Ahí empezó toda esta situación. Es un poquito para hacer rememoranza y entender esta situación. No encuentro una imagen clara de las musas, solamente de pintores que existieron, ¿no? Se dice que estas musas vivían siempre en las montañas cerca a los dioses y a las fuentes. Por ahí venían ninfas y lugares muy especiales. Aún en nuestra tradición, hermanos, en la tradición andina, se dice pues que cuando se va a un lugar lejano, por ejemplo en Bliacha existe el Puente Colorado, alguna vez hemos hablado, que los músicos van, ¿no? ¿Se han dado cuenta que ahora hablar de músico ya es bien distinto? Ya no tendríamos que hablar de músicos, sino decir ¿qué cosa? Salmistas, sinfonistas, ya no músico, ¿no? Porque ya sabemos el origen de lo que son los músicos. Entonces dice que dentro de nuestra tradición vivían también por ahí. Entonces los músicos seculares iban y afinaban sus instrumentos, dejaban su charango, su guitarra y bueno, se perdían la noche y volvían y agarraban el instrumento afinadito. Muchos hicieron esto, dice. Y bueno, no sé si algunos conocen la historia, David, tal vez, de lo que hacían. No sé si nos puedes referir un poquito, David. Y si te escuchan por aquí con micrófono, por favor, Davidcito, por favor. ¿Ya? Entonces, sí, que existía, sí existía. Cuando estuvimos nosotros en Viacha nos contaron mucho de que iban y les daban toda esta situación. David. Amén. Buenas noches. Rápidamente, bueno, en el tiempo en que he estado tocando afuera, para ser muy músico, una de las cosas que me pidieron es que vayamos a ciertos lugares para entregar nuestro instrumento, y eran las 12 de la noche, y uno de ellos donde nos llevaron fue en el puente Santa Bárbara, no sé si ustedes conocen, es en camino a Yungas. Entonces ahí uno va, llega, claro, hay que dar una ofrenda, que no sé qué cosas, y yo llevé mi bajo justamente, y muchos de mis amigos hicimos lo mismo. Pero en el momento en que ya estábamos por entregar, yo dije no, o sea, algo me detuvo, yo me di media vuelta, me dio miedo. Y bueno, muchos músicos hacen eso. Otro puente es el que se refiere Freddy allá en Viacha, y hay otros lugares que tienen esas características donde los músicos van y entregan su instrumento. Y pues como Lucero tenía ese talento que el Señor le regaló de ser músico, pues él también les regala a sus seguidores este tipo. Pero por eso hay muy buenos músicos en el mundo, porque entregan su instrumento, entregan su alma, y eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, gracias a Dios entregué mi instrumento al Señor. Sí, eso. Entonces no estoy hablando de algo que es sacado de los pelos por ahí. Existen estos detalles. ¿Ya? Hay tantas cosas que se hablan, ¿no? Tantas cosas que se dicen, pero cuando me refiero a las musas, dice que vivían en las montañas y en las fuentes de aguas, en las ninfas, ¿ya? Cerca al Helicón, al Olimpo o al Parnaso, y ahí era donde la gente iba y gozaba, ¿cómo le puedo decir?, de estos encantos y de estas dádivas de estas musas, y emprendían lo que es la música, ¿no? Entonces ahí eran inspirados los elegidos, ¿ya? Los músicos, quienes iban poetas. ¿Para qué? Para recordar, para ser inspirados, verdades. O sea, yo me admiré cuando yo leía esto. Dice que Hermes viene de la palabra hermenéutica. Si ustedes conocen la palabra hermenéutica, se usa mucho en teología. Y en los institutos, seminarios cristianos nos enseñan a hacer hermenéutica y exégesis. No sé si usted ha escuchado, ¿no? La hermenéutica es el arte de explicar, de extraer las verdades bíblicas ocultas, y la exégesis sacando es explicar. Pero la palabra hermenéutica viene de este dios Hermes, ¿ya? Y este Hermes
enseñaba verdades ocultas que él tenía a sus escogidos. Entonces la pregunta es, ¿qué verdades ocultas? Yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué cosas ocultas les revelaba a los elegidos? Entonces, si yo hablo de música y hablo lo que David dijo, ¿qué les enseñaba? O sea, ¿qué les daba? ¿Qué es lo que les daba? ¿Y qué les proponía? ¿Ya? Entonces, las musas eran hijas de Zeus con Mnemosine, se llama, la diosa de la memoria. Ahora, estaba bien, como le digo, ligado a esto del dios de la memoria y cómo la música influía mucho en la memoria. Esta Mnemosine tuvo, según en la mitología, una estrecha relación con las musas. O sea, ¿qué hacía? Ya, hacía que las personas fueran estimuladas en la memoria con la música. Ahora, no lo puse acá, pero en la Biblia nos habla y nos dice, no, prostituta, ramera que recorres con la música y metes en la cabeza esa letra. Y no sé si han dado cuenta, alguna vez les dije, no, cómo se nos mete una música y una letra en la cabeza, tanto que la escuchas se te mete. Esta Mnemosina tenía esa virtud con las musas y hacía que la memoria sea activada, y muchos dicen que usan la música para esto, para preservar, para lograr incentivar la memoria del hombre. Pero quiero hablarle un poquito más de esto, ¿ya? Estas musas, ¿ya?, hacían que los poetas, los músicos, adquirieran sabiduría, ¿ya? Les daban el don, pero por sobre todo de recordar. Ahora uno pregunta, ¿recordar qué? O sea, ¿qué iban a recordar? Lo oculto que Hermes tenía. Ahora, si yo me traslado a Lucero, dice la Biblia que Lucero tenía, conocía misterios. Él caminaba por las piedras de fuego, estaba cerca al Señor. Era un ser creado, pero en sabiduría, en conocimiento, y uno de los seres más bellos creados con mucha sabiduría. Inclusive tenía las piedras que el sumo sacerdote tenía. Les dije que era un sacerdote cósmico. Ahora, ¿qué les decía? En el libro de Enoch, un libro apócrifo, hemos hablado cómo entidades espirituales enseñaban y daban clases acerca de cosmetología, brujería, sanación. Alguna vez hemos dado acerca de portales dimensionales, no sé si se acuerda, hemos hablado de la puerta de Tiwanaku y otros portales, donde existían puertas dimensionales que trasladaban a otros lados y que venían seres y enseñaban, dicen, ¿no? Enseñaban ciertas situaciones. Hay cosas, hermanos, que uno queda admirado con lo que pasa en Tiwanaku, por ejemplo, las piedras, cómo construyeron, la tecnología que hay. Entonces, muchos dicen que es tecnología espacial, ¿no?, que fue enseñada a ellos. Dentro de la mitología, por ejemplo, Tiwanaku, se dice, ¿no?, que cuando construyeron las pirámides fue con música. Entonces, cuando interpretaban música, las piedras volaban y se encajaban en ese lugar. Ahora, cuando vayamos a Orfeo, vamos a ver que él tenía esta cualidad en la música. Entonces, ¿qué les enseñaría? ¿Cómo los enseñaría? Porque la música tiene poder, sí, tiene poder. Muchos no nos dimos cuenta, ahora casi ya parece normal, de la música subliminal, de todas estas cosas que hacían que nosotros cambiemos. Cuando entremos con Hitler, vamos a ver cómo él manipuló la música. Le vamos a dar a David ese tiempo para que nos enseñe cómo cambiaron las notas, qué pasó, qué hicieron, cómo hicieron con la música. Vamos a entender, o sea, gente notable conoció esto y dice que se escondió esta situación. Entonces yo preguntaba, ¿qué daban a conocer? ¿Qué es lo que enseñaban? Lucero tenía mucho que enseñar con la música, porque él era uno de los principales en la música. Entonces dice que les hablaba del pasado y del futuro, ¿ya? Y hacía las cosas bellamente. Entonces la música es algo muy especial, hermanos. Entonces este Hermes hacía eso. Estoy hablando de la mitología. Según la mitología, la lira fue inventada por Hermes, siendo este el dios de los pastores, mensajero de los pastores, guiándolos a viajar a través de las fronteras espirituales por medio de la hermenéutica. Yo me quedé sorprendido, ¿no? La hermenéutica. Ahora no estoy diciendo que está mal. Encontré un grupo que se va al otro lado. Entonces dice, no, si la hermenéutica es de Hermes, no hay que hacer hermenéutica en la iglesia, dice. Y no es así. La hermenéutica es un arte muy especial. Ahora, este dios Hermes dice que traía mensajes, ¿ya? Mensajes del dios Zeus, del dios del Olimpo. Entonces traía mensajes y era portador de enseñanzas ocultas que tenía. Yo me acuerdo en Corintio, cuando los corintios dicen que están cansados de la cruz.
Están cansados del mismo mensaje de la cruz. Y ellos decían, no queremos algo más profundo, queremos ver las profundidades de Satanás, queremos entrar a las cosas más profundas. Y Pablo dice, no, hay algo que es más importante que conocer las profundidades, la cruz de Cristo. Y esa es la profundidad más grande que existe, conocer la muerte de Jesús. Entonces muchos se habían desviado a tal situación de entrar profundidades que habían hecho contacto con este dios Hermes. Ahora hay pues tantas cosas, hermanos, que uno quiere conocer el mundo espiritual. Hablábamos con una hermana y yo conocí esa situación y dice, no, dice que hay fantasmas que caminan. ¿Quieres ver? Ponte la gaña de perro. Dice, no sé si ustedes se han escuchado y vas a ver. Dice, no sé si han visto, no sé si han visto, digo, ya, no sé si han escuchado. Yo he escuchado y alguna vez me dio la tentación de ponerme. Pero como David dice, si somos guiados por el Señor no hay necesidad. Si Dios quisiera que veamos el mundo espiritual, lo haría. Pero Dios prohibió esas cosas, no es permitido. Porque si viéramos nos volveríamos locos, hermanos, con tanta situación que existe. Y en la Biblia permitió solamente a ciertos personajes y también en este tiempo ver esas cosas, pero no todos vemos. Pero este era mensajero, ya era mensajero. De ahí viene la palabra hermenéutica, que es el arte de explicar, traducir, interpretar textos ocultos y difíciles de entender. Entonces yo tengo que hacer hermenéutica en la Biblia. Entonces cuando yo hago hermenéutica, hago pues el arte de explicar, traduzco, interpreto. Pero hermanos, yo le pido a Dios, o sea, es difícil. Yo si trato de hacer hermenéutica sin Dios, ¿de quién me vendría la inspiración? ¿Me está entendiendo? ¿De quién me vendría la inspiración? Yo podría hacer una herejía con la Biblia. Estoy en el seminario haciendo mis cursos, hermanos, cada herejía que escucho ya no sé qué decir. Entonces, el arte de explicar tiene que ser fundamentado ¿con qué? Con la presencia del Espíritu Santo. Pero a veces, hermanos, uno tratando de encontrar las cosas ocultas y difíciles de entender, hace estas cosas. O lo que David decía, ¿no? Que se vaya a hacer afinar o tener esta situación divina de cosas que no me llama la Biblia y los tenga. Entonces este Hermes explicaba, ¿ya? Traducía estos misterios ocultos que existían. Pero cuando yo me refiero es a la música, ¿ya? A la música. Entonces uno era difícil de entender. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, esta música fue agarrada por el primer músico Jubal en la tierra. Pero esta música viene de alguien, de Lucero. Pero este Lucero no es pues el creador de la música, perdón, por seguir con el término música, el creador de la alabanza, de la sinfonía es Dios, lo hizo desde antes. Las arpas aparecieron en el cielo siempre. Entonces Dios tiene la verdadera alabanza y Dios levanta hombres que toquen con excelencia en la iglesia, que toquen y que el Espíritu de Dios se mueva y el trono de Dios venga a la iglesia, pero con la inspiración del Espíritu Santo. Entonces necesitamos ese tipo de ministros de alabanza, sinfonistas, ¿ya? Salmistas, que hagan eso, pero que busquen al Señor. Pero ahora, hermano, se hace toda situación. Cuando yo escuchaba testimonios en las cantinas, ¿no? Yo escuché un testimonio que dicen, ¿no? Los propios alcohólicos decían, no hay que dejar el vaso vacío, ¿no? O sea, con contenido. Porque agarran y hacen ciertos ritos ahí para que vuelvas y te atrapen, o le ponen moscas, o le hacen cualquier situación para que tú vengas como mosca, o le ponen tantas situaciones. O sea, son ritos escondidos que existen ahí. Y dice que la gente es atrapada en esa situación. Esto ya es el mundo espiritual, hermano. Hay cosas que nos atrapan y nos agarran. Y este Hermes explicaba, traducía, interpretaba estos mensajes ocultos que existían. Pero estoy hablando de mitología, hermanos, no estoy hablando de mitología. Entonces permitía que los mensajes fueran comprendidos y llegaran a los mortales, ya determinando el significado y el sentido de los enunciados para lograr la transmisión del mensaje y de las noticias. Entonces les daba. Ahora, si uno va a buscar esa inspiración, entonces ¿qué viene a nuestras vidas? La Biblia dice que quien nos inspira a nosotros es el Espíritu Santo. Por eso yo no puedo, hermanos, no puedo traer la música del mundo a la iglesia, porque la inspiración no fue de Dios. O sea, eso me va a volver otra vez al mismo lugar donde hemos empezado. Ni letra, o sea, no puedo decir, le cambio la letra. No, tiene que ser inspirada por el Señor. Es un cántico nuevo. Pero Hermes hacía esto. Perdón por el error que tengo ahí. Ya tengo un errorcito por ahí. Y ahí se hace la exégesis,
que es extraer, develar, explicar, sacar fuera, y es un proceso intelectual por el que se descubre el verdadero significado de un texto. Entonces hay gente que explica, que ha extraído estas verdades ocultas y las sabe explicar. En su pastor, por ejemplo, lo que a mí me han enseñado es que debemos hacer hermenéutica y debemos hacer exégesis para enseñar en la Biblia. Pero el origen de todo esto, como estamos hablando, no es pues teológico como yo lo suponía, ¿no? Es oculto. Entonces eran mensajes ocultos que existían. Ahora, todo eso estoy un poquito hablando para entender. Estos mensajes secretos se los llama herméticos. De ahí viene hermético, escondido, cerrado. Entonces los descifraban y se los daban a los destinatarios. Entonces un hermeneuta es un intérprete de los secretos. Pero vuelvo a decir, ¿qué secretos? ¿Qué cosas existentes? Los gnósticos creían, ¿no?, que el conocimiento era lo que los iba a llevar al Señor. Ya no había a Jesús en la cruz. Pero ¿qué conocimientos? Entonces, cuanto más relación ellos tenían con esos espíritus, más conocimiento había en ellos. Había todo un problema así. Ahora los nueverinos es lo mismo, ¿no? Lo que hacen es tener ese conocimiento que existe con un mundo espiritual. Este dios Hermes dice que es guía de los pastores y da a entender lo oculto. Esto me llama mucho la atención. No, me ha sido bien difícil desarrollar el tema, hermanos, tratar de comprenderlo. Si se dan cuenta, no es tan sencillo. Porque si yo lo veo, si, hermanos, yo no tengo al Espíritu de Dios en mi vida y soy pastor, ¿quién me guía a entender lo oculto? No, es terrible. Por eso pastores y todos los que somos hijos de Dios necesitamos, dicen, ¿no?, los que son guiados por el Espíritu de Dios, que son, estos son hijos de Dios. ¿Por qué hay tanta enseñanza herética fuera de la Biblia? ¿Por qué hay tantas cosas, hermanos, que están desviando a la iglesia? La pregunta es, ¿quién está guiando a los pastores? ¿Quién les está dando a entender lo oculto? ¿Quién les está haciendo hacer hermenéutica? Cuando entiendo esta situación, de verdad uno se sorprende. Dice que Hermes los guiaba con la hermenéutica, ¿ya?, por los caminos ocultos. Y este Hermes, para hacer esta guía, usaba las musas. Y las musas hacían la música y el entendimiento, los llevaban por el camino del entendimiento. Me hizo pensar harto, hermanos. La verdad, no quiero ser extremista, pero me hizo pensar. No quiero llegar a un momento de decir, hay iglesias que han prohibido totalmente la música, tal vez por esto será, no lo sé. Pero dice que este Hermes, los que interpretaban, los hermeneutas, los que explicaban, dice que hacían, y había detrás alguien que hacía música de fondo, ¿ya?, o las musas, y ellos explicaban y utilizaban todo este entendimiento para llevar por los caminos del entendimiento. Me hizo pensar, ¿no?, porque alguna vez, ahora no está mal, no estoy diciendo que está mal, pero cuando se escucha una prédica hay alguien de fondo con su música, ¿no? O sea, su origen había sido ahí. Su origen había sido ahí. Ya alguna vez, por ejemplo, cuando estoy hablando, Marquitos toca, ¿no?, y suena bonito, ¿no?, y cuando predicas hay algo más especial todavía. No sé si ustedes se acuerdan de la unción. Cuando estuvimos en el cuartel haciendo el servicio militar y era la jura de la bandera, entonces nos hablaron, nos dijeron y entonaron pues el himno nacional y nos dijeron, ¿no?, que teníamos que dar nuestras vidas para defender la patria y nos concientizaron. Entonces cuando tocó el himno nacional, yo ya lo entiendo, ahí vino una unción pues y nos volvimos patriotas ese rato, ¿no?, como para matar a quien sea y defender la patria. Era una unción que había venido, ahí se entiende, era una unción que venía. ¿Y qué tenía que ver? La música. Ahora, no sé si, bueno, cuando alguna vez se ha desfilado, por decir, con música, hace algo, pues pasa. Los que hemos desfilado, diríamos, así con uniforme, algo sucede, ¿no? Alzas más tupía y una unción que ocurre. Entonces dice que estas musas hacían lo mismo. Ahora en las fiestas de gran poder, yo ya entiendo, pues, yo les decía alguna vez, ¿no?, ¿por qué esa gente, les decía, se acuerdan, que ni conoce a Dios, que ni sabe de Dios, o si conoce, lo conoce a grandes rasgos, cómo cantan al Dios del gran poder, cómo danzan? Hay pues otra unción por ahí. Y en Corintios nos habla, hay otro evangelio, hay otro Jesús y hay otro Espíritu Santo. Y esa unción los hace interpretar pues, esa música y esos movimientos como nunca. Y llega a ser, dicen, ¿no?, y yo he escuchado inclusive decir, en el mundo he danzado mejor que en la iglesia, que no hacen nada, es aburrida, dice. Pero no es tanto así, sino que cuando viene la unción del Espíritu Santo, como hemos hablado con David,
dice que él pues le dio todo al Señor. Entonces, pero estas musas inspiraban todas estas situaciones. Ahora, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Qué nos inspira? Prácticamente yo no escucho música mundana, no la escucho, pero sí la escucho por accidentes, ¿no? Porque si tú vas a la movilidad, ¿qué hacen? Te ponen pues ahí. Y peor, la que tiene ritmo es la que más parece que se te pega, ¿no ve? Un ritmo se te pega ahí. Entonces de pronto ya hasta puedes bajar cantando, ¿no ve? Y ahí tú mismo te haces liberación, ¿no ve? Porque se te pega. Cuando entremos a esta prostituta que rodea, la vamos a ver eso. Pero este Hermes hacía esto, ¿ya? Los llevaba por el camino del entendimiento a través de las musas. Antiguamente, dice, se daba un mensaje oculto con fondo de música. Ahora, como dije, yo no prohíbo, no quiero llegar a un extremo, porque sé que si Marcos va a tocar el teclado o Jonathan va a tocar el teclado, no creo que esté inspirado por una musa, ¿no ve? Difícil, si no va a estar inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y si eso viene conmigo, entonces la presencia de Dios va a ser más. Porque lo que quiero decirle no es que Satanás se inventó esto, ¿ya? Él lo copió, él conocía, él sabía. Entonces usó eso para su propio beneficio y para desvirtuar todo lo que es la música. Entonces él ya lo hizo, él ya lo ha hecho. Entonces estas musas, ya la música, los van guiando en el curso y les dan su mensaje. Entonces había música. Entonces ellos hablaban y daban música. No he tenido mucho tiempo de seguir estudiando porque, como le digo, me ha sido un poco difícil entender. Le he pedido a Dios que me ayude. En Segundas Reyes 2.15 estaba Eliseo. Entonces tenía que hablar un mensaje profético. ¿Qué dice Segundas Reyes 2.15? Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. ¿No es lo mismo que las musas? Pero claro, no en el sentido de lo que digo, pero no es lo mismo pues, porque son musas en otro sentido. En cambio aquí, ¿quién vino a inspirarle? El Espíritu Santo. Pero sigo diciendo, ¿no? Se parecen, tienen coincidencias. Claro, pues porque se copió, sabe los mensajes ocultos, sabe cómo usar la música, conoce. Es por eso que nosotros tenemos que rescatar. Es por eso que la primera arpa aparece con Jubal y no con Abel, no con Seth. Porque el pueblo cristiano, los hijos de Dios, habían perdido ese arte de alabarle al Señor, de exaltarle a Él. Pero ya con David se reinicia todo esto. Y la iglesia, hermanos, hoy la iglesia tiene esa capacidad de ejecutar alabanza y una instrumentación mucho mejor que la de afuera. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que guía. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A ver, a su nombre. ¿Ya? Entonces eso está haciendo el Señor. Entonces, hoy necesitamos, ahí sí recuperar. No voy a recuperar la diablada ni la lambada, no, pero sí voy a recuperar lo que sí viene de Dios. Y esto que estoy hablando, la instrumentación, la sinfonía, no la música, es de Dios. El arpa fue desde antes. Entonces debo hacerlo. Y uno de los que hace también es Elías, que dice: tráigame un arpista. Y cuando el tañedor, vamos a hablar mucho del tañedor que toca el arpa, el quinor, ¿ya? Cuando toca el quinor, mientras él tocaba, vino el Espíritu de Dios. ¿Y qué hizo Eliseo? Empezó a profetizar. ¿Qué hacían las musas? Igual les abrían el camino del entendimiento a sus elegidos, pero no eran de Dios. Entonces la música que escuchemos, diferenciada de la sinfonía, va a traer otras presencias. Entonces esto es bien importante discernirlo. Hermes guiaba al pastor por medio de la música. Hermes, Dios de los pastores, mensajero de los pastores, guiándolos a viajar a través de las fronteras espirituales por medio de la hermenéutica. Para mí esto fue duro, en el sentido que los pastores no podemos ser guiados por Hermes. ¿Cuándo somos guiados por Hermes? Cuando en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría tratamos de interpretar una cita bíblica y hablamos cosas que no tienen pues sentido en la iglesia. Entonces, ¿qué necesito? Que mi guía sea Dios, que mi guía sea su Espíritu Santo. Él va a soplar sobre mí, Él va a enseñar. La Biblia dice: Él los enseñará, Él les recordará, el Espíritu Santo. No necesito una musa.
Y para hacer hermenéutica necesito al Espíritu Santo que me aclara las verdades, los misterios escondidos en la Biblia. Pero este Hermes tenía otras verdades y los llevaba a enseñar otras fronteras espirituales por medio de la hermenéutica. ¿Cómo se originó la brujería? ¿Cómo se originó la adivinación? Si no era un principio de Dios, apareció pues en la tierra. Y muchas de estas cosas, esta sabiduría, entre comillas, existente de conocer las constelaciones, ¿de dónde viene? ¿Cómo? Los aymaras viendo las estrellas dicen, va a llover, la luna está enferma, si ya te dicen, ¿no ve? O te agarra uno y te dice, estás enfermo, tienes este problema. ¿Y dónde tienes eso? No sé, mi abuelo me ha enseñado. Y viene de tantos tiempos. ¿De dónde se origina? ¿Quién fue el pastor? ¿Ya? No estoy desacreditando esas situaciones, pero lo que yo estoy diciendo es, ¿quién fue el guía? ¿Quién fue el pastor? En cambio, para nosotros, nuestra guía es nuestro amado Espíritu Santo que nos enseña. Entonces, la música que se escucha o bien guía las tinieblas, o bien trae el trono de la iniquidad, o atrae el Espíritu del Señor, su gloriosa presencia. Ahora depende de quién pulse el quinor, ¿no? Depende de quién ejecute en el instrumento dado. Entonces, ¿cómo guíe? Aquí podemos entender otra gran verdad. Cuán necesario, hermanos, es que los ministros de alabanza sean consagrados al Señor. Sean consagrados al Señor. Entonces, no quiere decir que sean perfectos, aunque Dios pide perfección, que significa otra situación de buscarle a Dios, pero de verdad pide, porque si no, ¿a dónde los guiaríamos? Pero la siguiente verdad es que todos los pastores y los hermanos que hacen hermenéutica tendríamos que preguntar, ¿no? ¿Quién es el maestro? ¿Quién nos enseña? ¿No? Entonces, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Amós 6:3, ¿qué dice? Dice, vosotros que creéis alejar el día malo, acercáis el reino de la maldad. Entonces, hemos estudiado este versículo, ¿se acuerdan? Que esta gente hacía cosas malas y en vez de alejar esas cosas, atraían el trono de la iniquidad, el trono de Satanás. Entonces, la música, así como música que estamos hablando, o bien atrae al Señor, o bien atrae el reino de Satanás. La Biblia dice que se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. En cambio, el Salmo 22:3 que dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Necesitamos, hermanos, tanto líderes, ministros, en este caso a los ministros de alabanza y los que enseñamos, ser guiados por el Señor, porque Hermes está ahí. Hermes está ahí dispuesto a enseñar. Veamos algunas características de estas musas. Clio, la que da fama, la que hace célebre. Es la música que proporciona la fama, y la fama es uno de los más altos bienes que un griego de entonces podría desear. Algo así como una forma de eternidad. Ahora pregunto, ¿qué músico, ya con músico ya de verdad, no quiere fama? Pregunto. O son así músicos sin fama. ¿Qué quieren? Fama, pues. Ahora, si un ministro de alabanza quiere fama, ¿quién le estaría guiando? Clio, la musa de la fama. Recuerdo siempre cuando di un seminario de alabanza, me encontró un hermano ministro de alabanza y me decía, pastor, yo quiero ser como Marcos Witt, que las hermanas griten, ¿ya? ¿Quién está detrás? Clio. Porque como Juan Bautista dijo, ¿qué dijo? Mientras él crece, yo mengo, yo disminuyo. Hermanos, tanto pastores, líderes, no tenemos que buscar nunca la fama. La humildad tiene que ser característica de nosotros. Pero estamos en un hilo fino, en un hilito fino de la fama. Una fama, ser mejor, ¿no? En todo sentido, como músico, como pastor, como maestro. Y esta Clio tiene mucho que ver cuando dice, no, qué buen maestro es, internacional, peor todavía. La fama es terrible y era el más alto bien que esta Clio podía dar, ¿ya? Comparado a la eternidad. Había otra que es Euterpe, la muy encantadora. Euterpe es la musa de la música propiamente dicha.
¿ya? Su mismo nombre habla de deleites y seducciones, efectos ambos que se atribuían a la música, y solamente era instrumentación. Entonces este Euterpe con su música seducía, había algo que pasaba con esa música. Y eso me recuerda al rey David, cuando él ejecutaba con su quinor, no tenía que cantar, en la interpretación de la misma alabanza, de la misma sinfonía que salía, ocasionaba que el rey Saúl esté bien. Euterpe sabía esto, pero hacía lo contrario. Talía, la festiva, de ahí vienen los festivales, se asocia con la poesía lírica, las fiestas dionisíacas, que son con el dios vino, y la comedia. Se las representa con frecuencia con una máscara cómica. Y eso es hipocresía, ¿no? Antes no se conocía como hacíamos la hipocresía, eran máscaras que se ponían en el teatro aparentando otras cosas, pero eran fiestas dionisíacas donde hacían cierta forma de teatro. Entonces, hermanos, ministros que hagan teatro no está bien. Yo doy gracias a Dios que están mejorando las cosas mucho, agradezco mucho, pero las primeras veces que he conocido ministerios que hacían teatro, estaban con Talía, hermano, que a mí hay una vueltita para el Señor y esto. Pero cuando había el mensaje, ¿dónde estaban esos ministros? Afuera. ¿Y qué estaban haciendo? Entonces Talía tiene que ver mucho con esta situación, ¿ya? Una hipocresía en la alabanza. Melpómene, ¿ya? Es la que canta, celebra con cantos y danzas. Me he detenido a esta musa en el sentido de lo que su nombre significa, ¿ya? Musa del teatro y la tragedia, ¿ya? En los momentos malos de muerte, asociada con Dionisio, quien está vinculado al éxtasis y al placer. Es el Dios libertador que proponía a partir del vino el éxtasis y la locura. Esta es una música con locura. David lo hizo, el rey David, pero la diferencia es que lo guió el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Podemos entrar en un éxtasis, ¿ya? En una situación de presencia del Espíritu Santo, pero jamás como esta que existe. Se lo conoce como el Dios del vino, ¿ya? A Dionisio. La palabra tragedia viene de dos palabras, tragoedia, ¿ya? Está compuesta, y esta palabra significa canto del macho cabrío. Y ahí me puse a pensar harto de este Melpómene, y dice que a Apolos también había otro dios que se llama Melpómeno, ¿ya? Que estaba bien ligada a esto. Ahora, ¿quién es el macho cabrío? Es el canto del macho cabrío. Busqué un poco, hermanos, porque me faltaría tiempo para esto. ¿Quién es el macho cabrío? O sea, ¿dónde encuentro esto? Daniel 8:1. Por eso tengo estos errores todavía, inclusive de hacer mis animaciones. En el año 3 del reinado rey de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que había aparecido antes. Vi en visión, y cuando lo vi, yo estaba en Susa, que es capital del reino de la provincia de Elam, Babilonia. Vi pues una visión estando junto al río Ulaí. Alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi que el carnero herido con los cuernos al poniente, al norte y al sur, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Y este era el reino medo-persa. O sea, la Biblia ya me ha mencionado las cosas que había pasado. Daniel vio esto, y el reino medo-persa está tipificado con un oso en el Daniel 7, que está un costado más alto y otro costado más bajo, con 3 costillas en su boca, que significa los 3 países conquistados. Y aquí se lo ve a un carnero, ya más o menos si lo pueden ver, con un cuerno más grande. Entonces eran los medo-persas. Los medos eran poderosos, y por eso es que apareció Darío. Había un hombre que era medo, Ciro el persa o Darío el persa, no recuerdo, si me corrigen por favor. Y luego los persas llegaron a ser más prominentes que los medos, por eso su cuerno fue grande, y empezó pues a conquistar naciones. Por eso dice, no ve, y vi que el carnero hería los 4 cuernos al poniente, al norte, al sur, y conquistó. Y que ninguna bestia, cuando habla de bestias, que ninguna nación podía ponerse delante de él, ni había quien escape de su poder, y hacía conforme a su voluntad, o sea, hacía lo que quería, conquistaba naciones. Mientras yo consideraba esto,
He aquí que un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra. Era su velocidad. Este fue Alejandro Magno, ya con el imperio griego. Y también nos habla del estatua de Nabucodonosor. Y dice que vino como un macho cabrío y empezó a conquistar todo. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en las riberas del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Ya, ahí está. Con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. O sea, cayó el imperio medo-persa. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien lo librase del carnero de su poder. El reinado de Alejandro Magno fue terrible, pasó y destrozó naciones. Inclusive quisieron hacer alianza, dice, pero no quiso. Para hacer alianza lo casó con una hija de Alejandro, pero dice él, no, me tienes que venerar, no va a haber alianza. Entonces, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Cuando murió Alejandro Magno, el reino se dividió entre sus 4 generales, Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Entonces se dividió el reino, pero igual, dice, creció el reino, notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente hacia la tierra gloriosa. ¿Se acuerdan que hemos hablado? De este macho cabrío, ese cuerno, viene el anticristo, ¿ya? Y dice que Antíoco Epífanes viene de Seleucia. Y este Antíoco Epífanes lo que hizo fue conquistar Jerusalén, entrar al templo y hacer la abominación, o sea, sacrificó cerdos y adoró al dios Zeus y mató cristianos, los quiso helenizar, o sea, los quiso convertir a su religión. Fue una época de persecución increíble. Dentro del templo de Dios sacrificó cerdos y puso al dios Zeus. Entonces, proféticamente hablando, se dice que va a volver esta situación con este cuerno pequeño, que es el anticristo, y que se va a engrandecer, dice Noé, contra el príncipe de los ejércitos, contra Dios mismo, y por él fue quitado el continuo sacrificio que hemos hablado, la alabanza verdadera, y echó por el suelo toda situación de alabanza con el Señor, por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. La pregunta es, ¿quién es ese macho cabrío? La Biblia me está enseñando, si vemos esto, la Biblia me está enseñando que es el anticristo. Vamos a tener que hablar mucho de esto, porque apareció, hermanos. Y ese macho cabrío era su canto. O sea, yo estoy preguntando, ¿qué está apareciendo hoy? ¿Qué canto? ¿Qué alabanza? Es el canto del macho cabrío, pero ya no canta Dios. Por eso Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, escape, dice. Entonces, ¿qué significa? Que el anticristo va a venir y se va a sentar en el trono de Dios y va igual profanar el templo de Dios. Todavía no ha sido construido el templo, y dice que están construyendo liras, hermanos, pero que no son igual que las arpas. Es todo un lío que yo me enteré. Que hay gente que está diciendo, tenemos que construir los quinós, no las liras que son dedicadas a Hermes. Entonces hay toda una situación así. Y en 2 Tesalonicenses 2:4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, este macho cabrío que hemos hablado de esta musa, ¿quién es? ¿Quién es el originador? ¿Quién viene? Ahora hablemos del verdadero macho cabrío. Levíticos 16:15. Después degollarán al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Es el macho cabrío que hace esa ejecución de música, no es Jesús. Jesús vino a derramar su sangre por nosotros, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, la cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Cuando yo hablo de todo esto, hermanos, estoy hablando de cosas, de misterios. Me resulta difícil explicarle porque yo mismo recién me he introducido en esto. Ahora, tal vez a usted le está resultando difícil tal vez entender, y espero que no, que el Espíritu Santo lo guíe y no Hermes no le enseñe otras verdades.
sino que usted entienda. Pero lo que le estoy diciendo, estos tiempos son tan difíciles que la música ha perdido el valor que debía tener como música de Dios. Y hay alguien que está detrás, Hermes, Apolos, Orfeo, que están distorsionando y están enseñando verdades que no son ciertas, que no están en el corazón del Señor. Y aquí, cuando hemos ido a esta musa, dice Melpómene, su nombre significa lo que hemos hablado, está asociada, está con el canto del macho cabrío, o sea, es la que hace musa, teatro y tragedia. Y tragedia viene de este término, canto de macho cabrío. Pero cuando nosotros cantamos al Cordero, es el verdadero macho cabrío. Y el macho cabrío es aquel que derramó su sangre preciosa por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, estoy diciendo que puede haber iglesias que estén cambiando todo el escenario de su alabanza. Todo el escenario porque está ejecutando música guiado por otra situación, ¿ya? Entonces tenemos que ver. Viene después terpsícore. Terpsícore es la que ama el baile. Es la musa de la danza y también del canto coral. Algunas leyendas dicen que es la madre de las sirenas. Ahora, tanto coristas como panderetistas también necesitan ¿qué? La guía del Espíritu Santo. Porque bien podría estar terpsícore dando algunos pasitos, ¿no? Y dando cosas que no son correctas. Necesitamos ¿qué? Inspiración del Espíritu Santo. Porque ahora es fácil ponerle pasos y movimientos sacados del mundo. Es fácil ponerle. Yo veo cada cosa en el canal que ni quiero mencionar, de pasos y cosas así. Terrible. Entonces esta terpsícore hace esto, la musa de la danza y del canto coral, ¿ya? La madre de las sirenas. Y las sirenas pues embaucaban, dicen los marineros. Erato, la amorosa, es la musa de la poesía lírica o amorosa. Erato se asociaba con el movimiento del cuerpo. Ahora esto se asocia mucho con terpsícore, ¿ya? Llama la atención que el movimiento del cuerpo, la gestualidad corporal, algunos movimientos corporales en la significación eran calificados como obscenos. Por eso la danza del baile son diferentes, aunque parecen sinónimos. La danza cristiana nunca tiene que tener movimientos eróticos. Por eso dije alguna vez, no vamos a alcanzar a la iglesia que alguien diga, no, hermana, me concede esta alabanza, podemos salir. No existe eso, no hay. Y la danza era entre hombres, puro hombres y mujeres, no había danzas de parejas, no existe tanto esta situación. Vamos a pensar más de esto, pero esta Erato hacía eso, también viene de Eros, ¿no ve? Erato hacía esto, que el movimiento del cuerpo sea sensual, ¿ya? Y esa sensualidad era calificada como un acto obsceno, lo hacía Erato. Tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Gracias a Dios yo no he visto eso en la congregación, pero sí tenemos que tener cuidado. ¿Qué movimientos podemos poner en las danzas? ¿No? Podemos poner en las danzas. Polimnia, ¿ya? Es la diosa de los variados himnos. Yo he escuchado decir, no, en la iglesia tiene que cantarse himnos, no esos que se cantan, pero había habido una diosa Polimnia, inspiradora de los himnos, pero ¿a quién? A los dioses. Y se dice, ¿no?, que varios de los himnos que cantaba la iglesia fueron sacados de tabernas y de tugurios que existió. Entonces hay que saber también qué himno, no es defender, decir, cantamos himnos y la iglesia debía cantar himnos, Jesús cantó himnos, a veces dicen así, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes están cantando eso? Hay que cantar himnos. Entonces, ¿cuáles son los himnos? Nos dice, firmes, esos son los himnos, dice. Pero cuando uno hace un poquito de abstracción de esas verdades, dice que muchos himnos fueron sacados de tabernas y de lugares así. Entonces no solamente fue tergiversada la música que conocemos, sino aún antiguamente. Eso está a cargo Polimnia. Si llego hasta acá, cuán importante, hermanos, la guía del Señor en pastores, músicos, danzantes, quienes crean la letra, la poesía, ¿ya? La letra y la poesía está muy amalgamada con la música, quienes crean. Por eso yo decía, no, ahora ya es tan difícil. Ayer estuve con mi esposa yendo por la 16 de julio y justo estaba tocando una música chicheña fuerte, de esas peruanas, ¿no? Fuerte tocaba, y al lado estaba un grupo de evangelismo, ¿ya?
pero la música chicheña era tan fuerte que asociaba yo la danza con ellos. O sea, las otras también estaban danzando, pero era como si danzaba la música chicheña, era igual. No se cambia. Tenía que acercarme. Cuando me acerqué, pues supuestamente era música cristiana, pero con el mismo ritmo. O sea, no había diferencia. Necesitamos tener mucho cuidado. Urania, la que está más próxima a los dioses, esa es la nota más lejana, ¿no? La nota más lejana, que está más cerca a los dioses, vinculada con la astronomía. Cuando entremos a esta Urania vamos a ver, ¿no?, la música con las matemáticas, con la física, con las ciencias, ¿ya? Entonces estaba muy metida también en esa ciencia. Calíope, la de la bella voz o la de la bella palabra, es la musa privilegiada en el coro de las musas, pero que su coro es como magia, que encanta, tiene la capacidad de persuadir con su bella manera de hablar y cantar. Si se dan cuenta, todos estos son los inspiradores, las inspiradoras ¿de qué? De la música. Entonces, por eso pregunto, ¿no? Hermanos, vamos a bendecir a los músicos, y digo, ¿qué estaría diciendo? ¿Que están inspirados por quién? Por las musas. Por eso decía, ¿no? Vamos a cambiar eso, tenemos que cambiar, aunque estamos muy metidos en esa situación, tenemos que cambiar esa situación. Se cree que otro inspirador de la música es Orfeo, que le agregó más cuerdas a la lira, ¿ya? Pero Orfeo también dice que es hijo de Apolos y que Apolos les regaló una lira. Orfeo dice que camina por el inframundo con su música porque se casó con una ninfa, creo, le encantó con su música, pero una serpiente vino y la picó y se fue pues al inframundo, y Orfeo va con su arpa y la rescata del inframundo. Es una situación que cuenta, ¿ya? Pero Orfeo ha sido considerado como uno de los principales músicos de la antigüedad e inventor de la cítara. Le hace una innovación a la lira, añadiéndole 2 cuerdas, quedando así con 9 en honor a las 9 musas. O sea, tenía 7 y él le agrega 9, aunque anteriormente había 6 la anterior lira. Dice que Orfeo, eso les decía, es capaz con la lira de detener a las bestias salvajes. En las imágenes se ve a Orfeo y las bestias que están ahí y no le pueden hacer nada. Mover rocas y árboles. Por eso me decía, ¿no?, cuando entré a la situación de Tiwanaku, cómo con la música movían piedras, ¿no ve? Y detener el curso de los ríos. Y dice que los hombres se reunían para oírlo y hacer descansar sus almas. ¿No pasó con David, con Saúl? Pero es que esta es toda una copia y una tergiversación. 1 Samuel 16:23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Si yo no conociera al Señor, ese era Orfeo, puedo decir, ¿no ve? Era Orfeo, pero no. Dice que el Espíritu de Dios guiaba a David. Por eso, cuando entremos a David, vamos a ver cómo él instrumenta el arpa, cómo él toca, ¿ya? Las liras antiguas, antes de que sean 7, eran 6, ¿ya? Y se presentaban a las musas más antiguas que hay: Nete, la nota más baja; Mese, la nota media; Hipate, la nota más alta; Meletea, la meditación; Nemea, memoria; y Adea, canto o voz. O sea, si bien se conocen las 9 musas, hubo como en periodos de tiempo distintas musas. Y antes las arpas tenían 6 cuerdas. Orfeo le añadió 3 más para que sean 9 cuerdas que existían, ¿ya? Más o menos así se desarrolla. La próxima clase, hermanos, vamos a ver cómo David tocaba el arpa y qué hacía con sus ruaj, o sea, qué hacía con el espíritu que él tenía. Si bien Orfeo hacía esto, ¿qué hacía David? Y cómo la iglesia debe recuperar eso que el enemigo sí nos ha robado, sí lo ha tomado y lo ha usado tanto. Cuando el Señor esté en el trono, dice que hay luces. El enemigo lo volvió esas luces en las discotecas. Cada color tiene significados existentes, como las luces que existen en el cielo. Él se supo, él conoció y se lo transmitió con Hermes, verdades ocultas que existen. La próxima clase vamos a ver esto, amados hermanos, con David. Me ha sido difícil estudiarlos, les soy sincero, pero me ha ayudado a entender muchas verdades, no guiada por Hermes, sino guiada por su Espíritu Santo. Y le pido con todo mi corazón, hermanos, y les pido a ustedes
que se dejen guiar por su Espíritu Santo. Porque si está Hermes u otros en el canto con las musas, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿quién estaríamos adorando? ¿Qué trono traeríamos? Amén. Hermanos, gracias por su atención. Fue difícil poder explicar, pero agradezco a Dios. Vamos a orar. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente.